buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Recomendaciones finales 2021 para la prevención de peligros en el sector manufactura. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy y que nos han acompañado a lo largo de este año en el desarrollo de los seminarios de esta comunidad. Realmente muchísimas gracias. Ha sido un año largo, ha sido un año de transiciones, ha sido un año de aprendizajes, ha sido un año que realmente nos ha dejado lecciones aprendidas y también mucho por aprender. Claro que sí, ingeniero. Ya saben, entonces el día de hoy iniciamos el cierre de nuestras comunidades, ya el cierre del año 2021. Ingeniero, te doy entonces nuevamente la bienvenida para que iniciemos la clausura de tu comunidad del día de hoy. Muchísimas gracias, Lina. Entonces vamos a comenzar con el cierre de esta comunidad. Voy a comenzar, como es habitual, con una frase que me parece importante, que es más vale, permítanme un segundo, estoy organizando, gracias. Más valen 100 por si acaso que un yo pensé que. Esto es de Fernando Gamboa González, escritor español. ¿Por qué traigo esta frase y a dónde los quiero conducir con esta frase? En seguridad y salud en el trabajo siempre tenemos respuestas de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, de gerentes, de muchas partes. Es una frase reiterativa y hasta de algunos compañeros, diciendo, pero es que eso nunca ha sucedido. Y entonces la respuesta es, esperamos a que suceda para mirar cómo lo arreglamos. Y es precisamente lo que buscamos con estos seminarios, evitar apagar incendios, evitar trabajar en una seguridad y salud en el trabajo como el día a día, como el imperativo normativo, como es que me lo obligan o es que es obligatorio. No, el objetivo muy claro de los seminarios y que nos ha transmitido el ingeniero James desde la misma planeación de las comunidades es cómo el trabajo en prevención realmente va a evitar que sucedan accidentes, va a evitar que aparezcan enfermedades y nos va a permitir tener una herramienta desde el punto de vista de la proyección del bienestar de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores. En ese orden de ideas, pues siendo nuevamente reiterativo, creo firmemente que nuestro trabajo aporta, que nuestro trabajo pueda que no tenga el agradecimiento o pueda que no tenga el reconocimiento, pero es que realmente de eso se trata el dar. El dar en seguridad y salud en el trabajo es hacer nuestro trabajo y nuestra recompensa no es ni la felicitación, ni el reconocimiento, ni el que las personas digan qué tan buenos o qué no tan buenos somos, sino que se vea el resultado desde el punto de vista de la disminución de las estadísticas de accidentalidad y de severidad y de aparición de enfermedad laboral. Ahí es cuando realmente nuestros resultados y nuestro trabajo tienen un reconocimiento. Y es ahí donde el por si acaso, es decir, la prevención, realmente toma un sentido real. Y es el enfoque que nunca se nos debe olvidar. No debemos suponer, no debemos asumir, siempre debemos preguntar, siempre debemos tener la claridad del objetivo a alcanzar. Y es este ¿cómo decirlo? Es este el mensaje que quiero dejar al final en el cierre de esta comunidad, que como les digo,
me ha dejado unos grandes aprendizajes. También he aprendido mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar y les agradezco inmensamente el que nos estén acompañando hasta el día de hoy, que sabemos que es una época difícil por ser diciembre y por todos estos temas de planeación encima y por todos estos temas de festividades encima. Quiero compartirles de una comunidad que fue ambiciosamente proyectada eh, con las personas que estamos pendientes y somos responsables del tema. Desarrollamos 15 seminarios eh, en los diferentes temas, enfocados siempre a lo que es sector manufactura. Nos faltaron algunos, pero esos algunos vamos a también los voy a mencionar en este seminario de una manera muy rápida, ¿sí? Pensando también en lo que se nos viene para el año entrante. Vimos los peligros físicos, vimos la parte de peligros, de intervención de los peligros, la identificación, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero adicional a ello, también tuvimos en cuenta diferentes aspectos que es lo que vamos a desarrollar en el seminario del día de hoy. Por ello, vamos a tener 3 momentos. Un resumen de la Ruta de Conocimiento 2021 desde el punto de vista de las enseñanzas y los aportes a la gestión. En un momento 2, la planeación del Plan Anual SST 2022 desde el punto de vista de los insumos que requerimos y cómo estos nos aportan. Y en un momento, una reflexión. Una reflexión desde la gestión, desde la planeación estratégica y desde el alcanzar el resultado. Para ello, el objetivo en general es realizar un resumen de los aportes y reflexiones que nos han dejado los seminarios de la ruta de conocimiento del sector manufactura, el insumo que podemos utilizar para la planeación 2022 y las reflexiones en un dinamismo propio para la seguridad y salud en el trabajo en sí. Como objetivo específico 1, vamos a hablar de los aportes de los seminarios realizados en la ruta del conocimiento del sector manufactura. En un objetivo específico 2, definir los insumos que se requieran para la formulación del plan anual SST 2022. Y en un objetivo específico 3, va a ser muy corto, va a ser muy el espacio de ustedes, es reflexionar sobre el dinamismo que nos implican los cambios normativos del 2021 y la dinámica que introdujo la pandemia. Es por ello que vamos a comenzar, como también es habitual, con nuestro sondeo, para lo cual Lina nos va a ayudar. Lina, Claro que te sí. dejo el sonido. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, vamos con la primera pregunta. Los criterios de base para planear una gestión del riesgo efectiva son: A, la jerarquización de controles en los riesgos prioritarios; B, los indicadores de accidentalidad y los planes de acción; C, la priorización de riesgos y viabilidad de los controles; o D, priorización de riesgos e indicadores de accidentalidad. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados.
El 10% nos dijo la jerarquización de controles en los riesgos prioritarios, 23% los indicadores de accidentalidad y los planes de acción, 10% la priorización de riesgos y viabilidad de los controles y 57% priorización de riesgos e indicadores de accidentalidad. Vamos con la segunda pregunta. Muy atentos, por favor. La priorización de riesgos se realiza a partir de A. Indicadores de accidentalidad y valoración de riesgos. B. Resultados de auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo. C. Actualización de matriz de peligros y estándares mínimos. O D. Todas las anteriores. Nuevamente, por favor, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados. Bueno, los resultados son el 14% dijo indicadores de accidentalidad y valoración de riesgos, 0% resultados de auditorías internas, 0% actualización de matriz de peligros y estándares mínimos y el 86% nos contestó que son todas las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Bueno, la tercera pregunta dice, la planeación para el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año siguiente tiene como insumos A. Indicadores de accidentalidad y valoración de riesgos. B. Resultados de auditorías internas en seguridad y salud en el trabajo. C. Revisión por la dirección y estándares mínimos. O D. Todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, acá el 100% nos dijo que son todas las anteriores. Muy bien. Recuerden que al finalizar igual tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a decir cuáles son las respuestas correctas. Así que muy atentos a la sesión del día de hoy. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Ingeniero, no te escucho. Tienes el micrófono desactivado. Sí, qué Listo, pena ahora sí. contigo, qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Activa tu cámara nuevamente, por favor. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo, muy bien, ingeniero. Perfecto. Listo. Creo que hay cosas que hemos aprendido, pero hay cosas que no hemos aprendido. Esto es divertido, ¿por qué? Porque es que es parte de lo fundamental del criterio, ¿sí? Entonces les quiero compartir este seminario precisamente porque la respuesta 2 y 3 a lo largo del seminario, y les quiero compartir, a lo largo del seminario, en muchas preguntas, uno de los incisos era todas las anteriores. Y lo hacía precisamente como una cáscara, como una cáscara, y creo que en muchas, por no decir que en la mayoría de las ocasiones, la respuesta donde estaban todas las anteriores no era la respuesta no es todas las anteriores. Entonces creo que es una de las lecciones aprendidas que no, es una de las situaciones que no se aprendieron. No todo es válido, no todo es necesario, ¿sí? Y no nos dejemos llevar por lo que parece evidente cuando no es correcto. En ese orden de ideas, voy a empezar a hablar de lo que es de la ruta de conocimiento y de cómo se tratamos los temas.
Seguridad y salud en el trabajo está en el marco del ciclo del planear, del hacer, del verificar y del actuar. Y en esta ruta de conocimiento, siempre que hablamos de los peligros, de la identificación de peligros, ¿dónde la encontramos? En el planear o en el hacer. Usualmente, la identificación de peligros en el decreto 1072 del 2015 está referido en el artículo 15, en el artículo 2.2.4.6.15, donde nos dice que todas las empresas deben tener un procedimiento estandarizado para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. Y en la resolución 0312 del 2019, tener este procedimiento para la identificación de peligros es uno de los estándares mínimos fundamentales en las empresas, pues de todas sin importar el número de trabajadores, porque es el insumo de base del sistema de gestión. Ok, eso es desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista técnico, ¿qué debemos tener claro para esa identificación de peligros? Esa identificación de peligros está muy asociada o se deriva de lo que es entender la operación. Y es lo que he tratado de transmitirles a lo largo del año. No es lo mismo hablar de riesgo físico e iluminación en sector textil que hablar de riesgo físico e iluminación en logística. ¿Por qué? Porque es que los requerimientos visuales son diferentes en el área textil que en el área de logística. Hablemos de manufactura, alimentos. Alimentos son procesos, usualmente, si bien tenemos procesos artesanales, también tenemos procesos automatizados. Y los requerimientos de iluminación son diferentes, pero hablemos de ruido. ¿Cómo es el ruido en empresa textil manufactura? ¿Cómo es el ruido en empresa manufactura alimentos? ¿Cómo es el ruido en polímeros, eh, generación de polímeros o trabajo con polímeros, que también es sector manufactura? ¿Cómo los diferentes sectores y cómo las condiciones particulares de esa empresa? Porque tengamos en cuenta que es que todas las empresas, cada empresa es como un ser humano, único, pero es que son textileras, sí, claro. Entonces, ¿todos los hombres de una misma familia por tener el mismo apellido y por ser hombres son iguales? No. Los procesos y las empresas son como las personas, únicas. Y hay que enmarcarse en el contexto particular de la empresa. Y ese contexto particular lo da el mapa de procesos. Que nos podemos ayudar por la ISO 45001. La ISO 45001 le trae unos grandes aportes que le permiten entender mucho más lo que es el decreto 1072 del 2015. No, pero es que yo no estoy interesado o mi empresa no está interesada en certificarse en ISO 45001. ¿Quién les dijo que uno solamente incluía o invocaba un criterio técnico de ISO 45001 solamente porque está interesado en certificación? No. Cuando se busca un criterio claro y se busca tener unas herramientas que permitan optimizar los recursos, uno utiliza las Esto es diferentes lo que encontré herramientas en la web. tecnitivas en los procesos. Y eso es lo que a eso es a lo que debemos apuntar. Debemos apuntar precisamente a involucrar aspectos técnicos que nos permitan dar unos mayores resultados. Y eso se evidencia en el hacer, ¿sí? Y ahorita vamos a ir un poquito más hablando del hacer. Y ahora cuando hablamos de la integración de los sistemas de gestión, debemos partir que también pues lo articulé y pues espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, pues le recibo toda la retroalimentación. Los sistemas integrados de gestión son los que conducen a una operación efectiva. Seguridad y salud en el trabajo es una herramienta más para conducir a una empresa, para orientar a una empresa a mejorar sus resultados en términos de productividad, efectividad. Y es ahí donde la estandarización del producto y o del servicio, en este caso como estamos hablando del sector manufactural, estamos hablando del producto.
debe partir de unos estándares de calidad. Cuando hablamos de estándares de calidad, hablamos del sector manufactura, tiene buenas prácticas de manufactura, que es fundamental, y tiene HACCP, análisis de puntos críticos de control. Sector farmacéutico también tiene buenas prácticas de manufactura, tiene HACCP. Y textileras, ISO 9001. Polímeros, ISO 9001, pero dependiendo hacia dónde va enfocado, también puede tener buenas prácticas de manufactura, teniendo en cuenta que los envases son utilizados por industria de alimentos. Si nos vamos aquí, sector metalmecánico. Sector metalmecánico debe tener ISO 9001 porque pues, también es estandarización de producto. Todas las empresas tienen unos estándares, todos, absolutamente todas. ¿Y cómo articulamos esos sistemas de gestión? Hablamos de sistemas de gestión ambiental. Esto es un tema que tocaré cuando cierre el tema de la comunidad de peligros químicos. Pero es que en lugar de ir de forma mancomunada y mirar cómo me articulo a los diferentes sistemas de gestión que tiene la empresa, eh, voy como rueda suelta. Y esto es un error, porque esto le cuesta a la empresa, porque hace reprocesos, porque hace dobles procesos. Entonces, ¿cómo nuestra gestión debe estar enmarcada en los otros sistemas de gestión para darle para resaltar la importancia de seguridad y salud en el trabajo y del trabajo que hacemos? ¿Sí? Y eso debemos incluirlo en la planeación estratégica desde el planear. Ahora nos vamos al hacer. ¿Cómo abordamos? ¿Cuál fue el abordaje de esos temas en el hacer? Pues partimos involucrando los recursos que usualmente, o los recursos, los tres recursos que se identifican en una empresa. Hablamos de recursos humanos, cualidades individuales, habilidades, toma de conciencia, forma de vinculación. Son criterios básicos para la planeación, para la ejecución de nuestro sistema de gestión. Hablamos de cualidades individuales, capacitación, plan de capacitación, habilidades, entrenamiento, toma de conciencia, cultura. Realmente, ¿cómo le estamos aportando a la cultura? ¿Cómo involucramos temas de seguridad y salud en el trabajo desde la misma selección y vinculación del trabajador para conducirlo y para darle ese bienestar y sentir que evoluciona, que no se encuentre estancado? Ese es un tema importante. ¿Cómo evitamos la accidentalidad desde la misma competencia del trabajador que, que está, que está ejecutando las labores y que es uno de los recursos más importantes y es nuestro cliente principal como seguridad y salud en el trabajo? Y eso lo abordamos en lo que fue turnicidad, en los seminarios de capacitación y competencia, y en los seminarios de elementos de protección personal enfocados precisamente a esa cultura organizacional. Cuando hablamos de recursos técnicos, hablamos de infraestructura, hablamos de máquinas y equipos, de condiciones locativas, pero también hablamos de parque automotor. Y también estos recursos técnicos están asociados al tipo de contratación, a proveedores y contratistas, ¿sí? Cuando hablamos de parque automotor específicamente. Y entonces es precisamente como el riesgo mecánico y el riesgo biomecánico está asociado principalmente, y ruido, no olvidemos ruido, iluminación, eh, todo el tema ruido, iluminación, biomecánico, vibración, temperaturas, están asociados precisamente a esos recursos técnicos que tiene la empresa. Y entonces ahora le damos sentido y entendemos por qué es tan importante la calibración de los equipos, el mantenimiento de los equipos, de máquinas y equipos, el identificar correctamente cuando elaboramos nuestro plan de seguridad, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando identificamos correctamente la maquinaria, ¿sí? Cuando y esto es algo, una reflexión que estoy haciendo en este momento. Cuando aprendí a hacer un programa de salud ocupacional, no cuando aprendí, cuando me enseñaron a hacer un programa de salud ocupacional,
Yo decía, pero ¿para qué toca tener el inventario y para qué relacionar las máquinas y los equipos? Ay, qué jartera. No, no es una jartera. Es precisamente dimensionar el tema de seguridad y salud en el trabajo desde esos recursos técnicos y el estado de esos recursos técnicos puede exponer al trabajador a un accidente de trabajo. Y ya me estoy enfocando desde la identificación de peligros precisamente a la exposición del trabajador. Y los recursos económicos propios y apoyados por aliados estratégicos. Positiva es una de las compañías y sí, hago la cuña, ¿por qué? Porque pues realmente estoy convencido del trabajo que hacemos en Positiva. Y Positiva siempre ha apoyado desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas. Siempre ha sido muy juicioso en lo que es la asignación de ejecutivos, la elaboración de planes de trabajo, en la realización de actividades como aliado estratégico, precisamente pensando en prevención desde la priorización. Y eso es algo que debemos aprovechar, que debemos integrar en nuestro sistema de gestión, porque es un recurso que también es importante para actividades que usualmente no tienen muchos recursos o no se les presta mayor atención. Entonces es muy importante esto. Y desde el punto de vista de recursos propios hablamos de la viabilidad. ¿Por qué hablamos de viabilidad? Porque es que podemos la mejor solución, pero la mejor solución ¿cuánto cuesta? Y la mejor solución no es la más costosa, es la que se puede implementar. Por eso en la mayoría de los seminarios hablamos de cuánto cuesta. Modificar una máquina, ¿cuánto cuesta? Técnicamente es viable modificar una máquina. Técnicamente es viable modificar las condiciones locativas de una empresa, romper paredes, abrir espacios. Eso es lo que uno también tiene que entrar a mirar, que tiene restricciones económicas, tiene restricciones legales, tiene restricciones contractuales, ¿sí? Si el lugar donde se encuentra mi empresa es por arriendo o etcétera, no es propio, pues yo no puedo estar rompiendo así como así. Entonces son temas que tengo que entrar a revisar desde el punto de vista de la misma planeación de la gestión del riesgo. Entonces démonos cuenta como los tres recursos humanos, técnicos y económicos me van a conducir a el proyectar controles que sean viables, aterrizados, ajustados a las necesidades dentro del contexto de la propia empresa. Y en ese orden de ideas hablamos de la implementación y aplicabilidad de controles. Entonces, la situación deseada nos dice que la jerarquización de controles empieza desde las barreras duras hacia las barreras blandas. Y entonces, cuando vamos a mirar situaciones actuales, situaciones reales, vemos que son las barreras blandas las que en este momento priman precisamente por esa viabilidad económica. Y las barreras duras realmente pues tienen más restricciones. Entonces, una de las barreras duras principales que podemos proyectar, evaluar, integrar a lo que son sistemas, a los demás sistemas integrados de gestión, eh, requieren una evaluación económica que son los controles de ingeniería. Porque es que eliminar y sustituir hay que hacerle un estudio y una proyección muy juiciosa para poder alcanzar estas dos barreras duras, lo que es la eliminación y la sustitución. Pero los controles de ingeniería necesitamos el apoyo de profesionales especializados y por eso las asesorías son tan importantes y el incluir esas asesorías como parte de esas estrategias que tenemos y ese recurso que tenemos con nuestra ARL, pues nos van a dar un gran servicio y un gran aporte a nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Es precisamente eh, no solamente pensarlo o que parta desde uno, sino que también tener ese apoyo de seriedad estratégico que es la ARL en esta proyección de control de ingeniería que son los que se encuentran en este momento en la mitad. Lo que son las barreras blandas
pues no tienen menor importancia. Y creo firmemente, no es de creer o opinar, sino de tener fe, que la cultura organizacional y el cambio en la cultura organizacional que está relacionado a los controles administrativos es uno de los puntos de partida más importante también para poder llevar a cabo controles. Pero es que a veces pensamos que los controles administrativos es solamente tener el procedimiento, tener la parte documental, hacer la capacitación. No, cómo la cultura organizacional va precisamente permitir que se evidencien los resultados, que se reflejen en los indicadores de gestión. Eso es muy importante, porque finalmente ese resultado a través de los indicadores de gestión es lo que permiten visibilizar la gestión que estamos haciendo en seguridad y salud en el trabajo. Y también esa cultura organizacional va a impactar a los EPP, al uso correcto de elementos de protección personal. Y es que el uso correcto de elementos de protección personal también impacta en lo que es el, los recursos, la disposición de recursos. Como les decía cuando hablaba de elementos de protección personal, y quiero aquí eh, integrar una situación que tuve, uno de mis primeros trabajos que tuve en el tema de elementos de protección personal. Incluí en el tema de elementos de protección personal unos guantes específicos con un costo que subió el costo que usualmente tenía la empresa para la asignación de elementos de protección personal, y me puse a la tarea de convencer a la gerencia, y no fue un convencimiento por argumentos, sino un convencimiento por desgaste, que es muchas veces lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, un convencimiento por desgaste. Dígame qué necesita y se lo doy para que usted no esté más aquí. Pero ese convencimiento por desgaste, cuando no tenemos el apoyo de esa cultura organizacional, se convierte también en un arma de doble filo, porque el gerente, y nunca se me olvidó, el gerente, cuando yo entregué los elementos de protección personal, al, antes de que a mitad de la jornada, me llevó al puesto de trabajo donde los trabajadores habían dejado los elementos de protección personal que yo tanto había insistido y que tanto le había dicho a la gerencia y que tanto me había esforzado por entregar a los trabajadores, pero no había hecho la parte de concientización, de socialización y de sensibilización frente a la importancia del uso de esto. Entonces, nosotros en Seguridad y Salud en el Trabajo somos la red, por así decirlo, de un partido de tenis, donde los jugadores son trabajadores y dirección. Pero del buen trabajo que hagamos tanto con trabajadores como con dirección, desde el punto de vista de cultura organizacional, nos va a permitir tener una gestión del riesgo efectiva y oportuna. Por lo tanto, sigo convencido que los controles administrativos, más allá de tener una señalización, una demarcación, o un procedimiento, o un documento, es cómo estamos impactando en cultura organizacional. Y es ahí donde, teniendo este gran marco totalmente identificado, vamos a irnos a nuestro segundo momento, que son los criterios para la planeación, donde la respuesta a todas las anteriores era la trampa. Porque es que no es lo mismo hablar de priorización que hablar de gestión, ¿sí? Cuando hablamos de cómo proyectamos, cuáles son los insumos que necesitamos para la planeación, pues partimos de cuál es nuestra evaluación de estándares mínimos, qué hemos alcanzado, cómo está la empresa, cuál es el diagnóstico de la empresa desde el punto de vista de estándares mínimos. Y eso nos da una calificación. ¿Hemos avanzado, nos mantenemos igual o hemos disminuido? Si disminuimos, grave. ¿Grave por qué? Porque nuestra gestión, además de no ser efectiva, ha disminuido o ha dejado caer el sistema de gestión. Si es igual, estamos manteniendo lo que ya hicimos, pero no estamos innovando. No estamos mejorándonos a nosotros mismos. Y cuando aumenta, debemos también tener una meta totalmente clara de tener el resultado proyectado de una forma justa y correcta.
no proyectar cosas que no vamos a hacer, ser medidas. Si yo tengo una evaluación del 74.5 y pues miro que hasta dónde puedo llegar a un 78 o un 80 y proyectarlo y definir mi meta para el año siguiente. Mire, pero para eso necesito el indicador claro. Tengo que tener un indicador totalmente claro y un indicador de estructura y de proceso. ¿Sí? No solamente de resultado, aquí me voy al indicador de estructura y de proceso. ¿Cuál es mi meta y cuál es mi proyección para el crecimiento del indicador de evaluación de estándares mínimos para el año siguiente? ¿Cómo lo estoy haciendo? El decreto 1072 nos da muchas opciones para poder formular estos indicadores de estructura y de proceso. Es donde, de acuerdo al contexto de nuestra empresa, tenemos que hacerlo. Y entonces ahí ya nos vamos a la implementación del sistema de gestión desde el punto de vista de resultados. ¿Cómo son nuestros indicadores? Nuestros indicadores, si llegaron a la meta, no llegaron a la meta y por qué no llegaron. Y no solamente los indicadores de resultado, los indicadores de estructura, de proceso y de resultado. ¿Tenían que llegar a una meta? ¿Los proyectamos para llegar a una meta? Entonces, hablando de indicador de procesos, ¿cuántos riesgos prioritarios intervenimos? Porque es que esta es otra práctica que se da en algunas partes en seguridad y salud en trabajo. Solamente se enfocan en riesgos prioritarios. ¿Y los riesgos que no son prioritarios no necesitan intervención? No. Todos los riesgos necesitan una intervención. Claro que los prioritarios merecen mayor atención, pero los que están en un nivel medio, si no se intervienen, se pueden volver prioritarios. Y los que están bajo pueden llegar a subir su valoración. Entonces, por eso es que la GTC 45 nos dice mantener los controles. En ningún momento dice no requiere controles, sino mantener los controles. Y esto es importante. Otro insumo importante son los resultados de auditoría interna en SST. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos falta? Mire que está muy amarrado el tema de estándares mínimos a los resultados de auditoría interna. Porque si bien auditoría interna, la auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo nos permite evidenciar esos vacíos que tenemos de acuerdo al criterio de auditoría implementado, ya sea el decreto 1072 o ya sea un ISO 45001 o cual sea. Esos resultados de auditoría interna nos va a permitir, además de ver esos vacíos, evaluar la efectividad de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, si tenemos un indicador de accidentalidad en, no sé, 8, estoy hablando carrera, y digo, es que voy a bajarlo a 6. Bueno, ¿y por qué voy a bajarlo a 6? ¿Cuál es el criterio para bajarlo a 6? ¿Sí? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la efectividad que yo espero en mis controles? Entonces, ¿realmente es 6 o es un 4? Pero eso va atado precisamente a los recursos económicos, a la viabilidad técnica y económica y al contexto particular de la empresa. Y es ahí cuando hablamos de la proyección de metas y los objetivos a cumplir que hacen parte de la política de seguridad y salud en el trabajo. Estamos cerrando el ciclo. Y en ese cierre del ciclo tenemos que evaluar cómo se comportaron nuestros contratistas, cómo nos comportamos nosotros, qué logramos y qué nos hizo falta. Y entonces terminamos rápidamente con nuestra reflexión. Y en esto, parte de mí hacia mi gestión, porque yo también, además pues, de aportarles y apoyarlos en estos seminarios, también tengo un rol como coordinador del sistema de gestión. Y es en este momento donde me replanteo cómo mido los resultados, qué dije que iba a hacer, efectivamente qué hice, cómo lo hice y qué alcancé, qué logré. ¿Cómo impacté en cultura organizacional? ¿Cómo comunico los resultados? Porque es que comunicar resultados no es solamente decir, uy, mire, qué buenos somos. No, es tomar conciencia y decir, somos buenos en esto,
pero no somos tan buenos en esto y debemos mejorar. Debemos mejorar en pos de una cultura, de un bienestar y de una prevención de accidentalidad. ¿Qué he aprendido de mi gestión? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? Y eso, ¿cómo impacta mi gestión y los resultados que está aportando el proceso de seguridad y salud en el trabajo a la empresa? Aquí quiero relacionar una frase del Padrino, muy conocida, que dice, no es nada personal, solamente son negocios. Uno siempre se debe enfocar al proceso, a su deber con el proceso. Pero ese deber con el proceso puede estar impactado por esas cualidades personales, por esas habilidades propias. Y es ahí como profesional, como especialista, como tecnólogo, etcétera. No importa la formación. Es cómo usted ve, cómo usted se ve en esa gestión de seguridad en un trabajo. Cómo hace uso de esos recursos. Cómo usted cumple con su trabajo desde el cumplimiento de objetivos y la atención a ese cliente interno, que es la parte de dirección y la parte de los trabajadores, de una forma objetiva, ética y responsable. Eso nos permitirá evolucionar a nosotros y evolucionar nuestro trabajo y asimismo evolucionar el proceso en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo me interrelaciono con otras áreas? Y es ahí donde evalúo mi aporte a mi empresa para el crecimiento de la cultura organizacional en seguridad y salud en el trabajo. Y eso también hace parte de la planeación estratégica, hace parte de la gestión del riesgo, hace parte de la atenuación del riesgo y de la disminución de la accidentalidad. Entonces, con esto, pues quiero terminar este seminario mmm, sin más palabras, agradeciéndoles a todos y esperando que esta última sesión, que pues tiene un componente técnico, pero tiene un componente más humano, realmente nos permite vislumbrar una planeación estratégica 2022, integrando y articulando los diferentes recursos y también articulando algo que es muy importante y que lo trabajé desde acá, desde la ruta del conocimiento. Todos estos temas son relacionados. Y cuando se habla de riesgo físico por temperatura, también se debe hablar o se debe involucrar el riesgo físico por iluminación. Es decir, los riesgos sí trabajan en equipo o los peligros. No, no hablemos de, o sea, hagamos la claridad. Los peligros trabajan en equipo y ese trabajo en equipo es lo que potencia el riesgo que ellos introducen al trabajador en la exposición. Entonces, trabajemos de una forma articulada e integrada las medidas de control en pos de una prevención real y no solamente de cumplir con un criterio normativo. Aprendí hace mucho tiempo que el criterio normativo se cumple cuando se trabaja de forma responsable, articulada e integradora en la gestión. Muchísimas gracias a todos ustedes por este momento, por este seminario, por esta compañía, por acompañarnos como Positiva Compañía de Seguros y esperamos día a día aportarles en la gestión del riesgo en cada una de sus empresas. Lina, muchísimas gracias y volvamos a nuestro sondeo. Ingeniero, a ti muchas gracias. Claro que sí, vamos a ir cerrando esta sesión del día de hoy. Vamos a realizar nuevamente el sondeo. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, los criterios de base
para planear una gestión del riesgo efectiva son A, la jerarquización de controles en los riesgos prioritarios, B, los indicadores de accidentalidad y los planes de acción, C, la priorización de riesgos y viabilidad de los controles, o D, priorización de riesgos e indicadores de accidentalidad. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Lean muy bien la pregunta y las respuestas. Últimos 10 segunditos para los que hacen falta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 19% dijo la jerarquización de controles en los riesgos prioritarios, 11% los indicadores de accidentalidad y los planes de acción, 27% la priorización de riesgos y viabilidad de los controles y 43% priorización de riesgos e indicadores de accidentalidad, ingeniero. La respuesta correcta son nuestro grupo que dio la C, tiene la razón. Los controles permítanme. Cuando hablamos de priorización de riesgos, incluimos el tema de indicadores de accidentalidad. Porque recordemos que los indicadores de accidentalidad se deben integrar a lo que es la actualización de la matriz de peligros y la valoración del riesgo. Pues la valoración del riesgo es uno de los pasos de la actualización de la matriz de peligros. Y de acuerdo a los resultados obtenidos en la actualización de la matriz de peligros, hacemos la priorización de riesgos y, como les decía, proyectamos unos controles y la viabilidad de esos controles técnicos y económicos es lo que nos va a permitir una gestión de riesgo efectiva. Entonces, cuando hablamos de la D, priorización de riesgos e indicadores de accidentalidad, pues es redundante. Los indicadores de accidentalidad están dentro de la priorización de riesgos. Los indicadores de accidentalidad y los planes de acción, pues realmente ese es un aspecto que se tiene en cuenta en la actualización de la matriz de peligros, y la jerarquización de controles en riesgos prioritarios es otra sección de la actualización de la matriz de peligros. Entonces, realmente, pues no nos podemos quedar solamente en la actualización de matriz de peligros, sino también, como les decía, en la viabilidad técnica y económica de los controles que proyectamos para hablar de efectividad y oportunidad en la gestión que hacemos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Con la segunda pregunta, muy atentos, por favor. La priorización de riesgos se realiza a partir de A, indicadores de accidentalidad y valoración de riesgos, B, resultados de auditorías internas en seguridad y salud en el trabajo, C, actualización de matriz de peligros y estándares mínimos, o D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, lean muy bien la pregunta y las respuestas y seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Cinco segunditos más para los que hacen falta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 22% dijo indicadores de accidentalidad y valoración de riesgos,
0% resultados de auditorías internas, 22% actualización de matriz de peligros y estándares mínimos y el 57% nos dijo que son todas las anteriores, ingeniero. La respuesta correcta es la A, efectivamente. Los indicadores de accidentalidad y valoración de riesgo. Son los dos, nuevamente, les quiero recordar. ¿Cómo prioriza uno un riesgo? Pues a partir de la valoración que le da la actualización de la matriz de peligros. Y en esa actualización de matriz de peligros debemos tener en cuenta el indicador de accidentalidad. Claro que sí. Los estándares mínimos ¿a qué nos conducen? Pues a cumplir la estructura que tiene el sistema de gestión. Pero la estructura que tiene el sistema de gestión se utiliza para otros aspectos, pero no para la priorización del riesgo. ¿Dónde debo priorizar mis acciones? En los peligros que se materializan y generan una mayor tasa o un indicador más alto de accidentalidad y la valoración de riesgos de base de acuerdo a las características de la empresa. Entonces, nuestra respuesta correcta, como les decía al comienzo del seminario, no es todas las anteriores, sino es solamente la A, indicadores de accidentalidad y valoración de riesgo. Muchas gracias, ingeniero, y vamos con la tercera y última pregunta. La planeación del Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año siguiente tiene como insumos A, indicadores de accidentalidad y la valoración de riesgos, B, resultados de auditorías internas en seguridad y salud en el trabajo, C, revisión por la dirección y estándares mínimos o D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 23% dijo indicadores de accidentalidad y la valoración de riesgos, 8% resultados de auditorías internas en seguridad y salud en el trabajo, 10% revisión por la dirección y estándares mínimos y 58% todas las anteriores, ingeniero. Efectivamente, son todas las anteriores. Al principio del seminario estaban en lo correcto. Efectivamente son todas las anteriores, pero es entender por qué. Y si hubo un cambio en las respuestas es porque no lo tienen claro. Entonces, aclaremos. Los indicadores de accidentalidad y la valoración de riesgos, como lo vimos en la pregunta anterior, nos conducen a la priorización del riesgo. Y la priorización del riesgo es fundamental para la planeación del Plan Anual de Trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero como debemos mantener el sistema de gestión, pues en el verificar está la auditoría interna. Y la auditoría interna también nos dice qué hemos hecho no tan correctamente o que nos falta. Entonces también debemos involucrarlo dentro de ese actuar que es el insumo para el planear. Y cuando hablamos de la revisión por la dirección y estándares mínimos, pues si sabemos que tenemos unos estándares mínimos en el 74 y debemos llevarlo a 100, porque pues el objetivo es 100, la meta es 100, pues también tenemos que involucrarlo. Y también tenemos que tener en cuenta lo que nos está dando la dirección para el cumplimiento, para el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo o de los objetivos propuestos para seguridad y salud en el trabajo. Por eso, efectivamente, son todas las anteriores. ¿Sí? Todo, absolutamente, si tenemos un criterio técnico desde los indicadores de accidentalidad y de los resultados de auditorías internas, también debemos tener un criterio administrativo de lo que es la revisión por la dirección
y el cumplimiento de estándares mínimos que va atado al tema normativo. Entonces, tuvimos un decrecimiento importante. La respuesta es todos los interiores. Perfecto, muy bien. Bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto, por habernos acompañado durante este año en todo este proceso académico. Esperamos verte durante el otro año también, Inge. Lina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo que está detrás, no solamente a Lina, al ingeniero, a las personas de planeación, a todas las personas que hacen que este proceso sea posible. Realmente son muchas personas y hay hay un gran compromiso por parte de todo este equipo de trabajo en apoyarlos en estos temas. Muchísimas gracias a todos. A ti muchas gracias, ingeniero, y por supuesto a todos ustedes gracias por su participación. Como siempre, mi invitación es a que visiten nuestro centro virtual Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.